Me presento, soy el presbítero José Antonio Ochoa Maldonado, párroco de esta comunidad de la Divina Providencia. Además, también presidente de la Comisión Diocesana de Familia, Juventud, Adolescentes, Laicos y Vida. Y les doy la bienvenida en representación de nuestra Arquidiócesis de Tijuana, de nuestro señor arzobispo, don Francisco Moreno Barrón, quien les manda un afectuoso saludo y por supuesto su bendición. Es de mucha alegría que podamos nosotros como Arquidiócesis de Tijuana, toda la Arquidiócesis, el obispo, los sacerdotes, incluso aquí veo algunos que nos acompañan. Es de mucha alegría para nosotros que podamos colaborar en estos eventos que ofrece el Frente Nacional por la Familia, en el cual nosotros nos sumamos en estos temas tan importantes en la actualidad. Además de este evento que nosotros estamos apoyando como arquidiócesis, tenemos otros proyectos de formación que estamos preparando, en los que seguiremos caminando juntos con el Frente Nacional por la Familia, incluso con todas las denominaciones cristianas, de religión cristiana. Nos unimos, ¿verdad?, para defender la vida y la familia. Les cedo pues el micrófono y nuevamente les doy la bienvenida a los del Frente Nacional, a nuestros conferencistas, ¿verdad?, Agustín y Lupe, que nos acompañan pues y que nos ilustrarán, que nos ayudarán para entender un poquito más estos temas que hacen falta conocer. Les cedo el micrófono a la representante del Frente Nacional por la Familia, Mirna. Muchas gracias. Bienvenidos sean todos. Nuevamente agradecer al párroco, nuestro anfitrión, y a través de él a la arquidiócesis que apoya estos movimientos, estas conferencias que nos hacen mucho bien, que nos dan un panorama de lo que está sucediendo en nuestra sociedad para abrir conciencias, que a través de estos especialistas en temas de vida, de familia, de libertad fundamentales, vamos entendiendo un poquito lo que es el contexto en que estamos viviendo en estos días. Damos la bienvenida a nuestros conferencistas, Agustín Laje Arrigoni, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba, máster en Filosofía por la Universidad de Navarra. Ha sido premiado con importantes galardones nacionales e internacionales por sus trabajos académicos. Fundador y presidente de la Fundación Libre, conferencista internacional y escritor de libros como El Libro Negro de la Nueva Izquierda, Los mitos setentistas, Cuando el relato es una farsa. Igualmente damos la bienvenida a Lupe Batallán, creo que es su primera vez aquí en México. Bienvenida, muchas gracias. Encantados de tenerte aquí, Lupe. Con un caluroso abrazo, con mucho afecto te recibimos aquí en México. Esta es tu casa. Guadalupe Batallán, también argentina, estudiante de abogacía egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires, activista provida, conocida por la defensa de las dos vidas en diversos debates en medios de comunicación. Con apenas 20 años participó en el Pleno del Senado en Argentina para debatir el proyecto de ley que se buscaba en el 2018 para legalizar el aborto. Escritora de libros como Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio. Acá no se rinde nadie. Estos son los títulos de sus libros. Bienvenidos sean los dos, muchísimas gracias. Le damos la palabra a las damas.
Claro que sí, muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Voy a ver si me quedo por acá, cosa de que se me vea, pero no estar sentada ahí oculta. Bueno, obviamente les agradezco un montón el aplauso, la bienvenida. Y el día de hoy vamos a hablar de esto, la presentación. Ah, está. Bueno, del aborto en México. Les recomiendo antes de arrancar, si tienen, digamos, algún anotador, las notas en el teléfono, voy a tratar de hablar lento, cualquier cosa me hacen alguna seña porque soy porteña, hablamos rápido y particularmente yo hablo mucho más rápido todavía. Pero bueno, ¿acá? Perfecto, bien. Bueno, hoy vamos a ver el tema del aborto en México. Cuando tuve que preparar la charla para darles, lo que pensé es que lo que más les iba a servir para el debate iban a ser estos datos. ¿Por qué? Porque son los primeros que salen. Pero también quise aprovechar la extensión de 1 hora para poder desarrollar más allá de lo que es un tweet, no sé, un mini video de 5 minutos en YouTube. Así que bueno, arrancamos con esto, entonces. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, si vamos a hablar de aborto, es entender el contexto en el que ocurre el aborto y por qué existe la necesidad tan grande e imperiosa de legalizar el aborto en México. Bueno, y para eso vamos a pensar a introducir quién es uno de los principales responsables, la IPPF en México. ¿Qué es la IPPF? Bueno, es la red de clínicas abortistas más grande de todo el mundo. No es la única, pero sí es la más grande. Tiene más de 46.000 clínicas al año 2016, según la propia web de la IPPF. Esto quiere decir más de 33.000, más clínicas que sucursales de McDonald's. Tengamos en cuenta que McDonald's tiene 33.000 sucursales en todo el mundo, acá estamos hablando de 46.000 clínicas. Por otro lado, tengan en cuenta que la filial norteamericana de la IPPF, la PPFA, cobra hasta $1.500 un aborto dentro del primer trimestre. Un aborto quirúrgico, ¿no? Esto claramente va a aumentar si estamos hablando de un aborto en el segundo trimestre o un aborto en el tercer trimestre, porque son claramente muchísimo más complejos. La mujer se expone a muchos más riesgos que durante el primer trimestre. Ahora, eso sabemos por un lado, ¿no? Y por otro lado tenemos una realidad importantísima, que es que en todos los países, sin excepción, donde se ha legalizado el aborto, la cantidad de abortos aumenta. Fíjense, acá vamos a ver en este gráfico, no se nota tanto la línea del medio, pero tenemos en un intervalo de 20 años cómo va aumentando la cantidad de abortos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Reino Unido y en China. ¿Por qué elegí esos países? Porque tenían números grandes, me parecía que quedaba lindo estéticamente, pero además porque era muy visual, ¿no? Obviamente no tiene nada que ver que China, fíjense, podemos agarrar un régimen comunista con una idiosincrasia completamente distinta de los chinos, de pronto a los estadounidenses o a los de Reino Unido. No tiene que ver con cómo piensa el país. La cantidad de abortos aumenta siempre que se legaliza. Fíjense, en este periodo de 20 años incluso pasamos de... A ver, ¿tengo el puntero? No se llega a ver. Bueno, en China, fíjense que arrancan a los 5 años de la legalización, tenemos casi 4 millones de abortos. 20 años después tenemos más de 11 millones y medio. O sea, aumenta de una manera atroz. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, de vuelta, dijimos, muchas clínicas, una realidad que se confirma en todos los países donde se ha legalizado, que es el aumento de la cantidad de abortos, y los abortos que se cobran caros, $1.500 un aborto dentro del primer trimestre. Entonces, ante esta situación queda más que, digamos, es más que evidente que el aborto es un negocio para, por ejemplo, este tipo de entidades. Y entonces, en ese contexto, sirve, digamos, tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué cuando uno revisa los reportes financieros, acá no sale bien, ¿no? Pero dice del 2008 al 2016. Cuando uno revisa los reportes financieros del 2008 al 2016 de la IPPF, va a encontrar a dónde, digamos, se destinan los fondos, país, organización y monto, digamos, alrededor del mundo. En este caso aplicamos un filtro y buscamos directamente en México. Y vamos a encontrar este listado de 10 organizaciones que reciben financiación. ¿Por qué? Bueno, porque como cualquier producto, imaginemos son estos quienes quieren vendérnoslo,
tengo que, digamos, como cualquier producto, tengo que generar una necesidad en el consumidor, ¿no? Tengo que imponer el producto en el mercado para después poder cobrarlo lo que a mí se me ocurra, como por ejemplo estos $1.500. En este caso, digamos, en el caso de cualquier, digamos, bebida, shampoo o lo que sea, digamos, un par de zapatillas, fíjense que la forma de publicitarlo es hacerlo aparecer en series, ¿no? Y entonces todos halagan las zapatillas, qué lindas, qué cómodas que son, te reparto muestras gratis de un shampoo en el supermercado para que lo pruebes, para que lo necesites, y en el fondo tengo que convencerte de por qué necesitas eso, por qué es el mejor del mercado y por qué necesitas ser dependiente del producto que yo te voy a proveer. En este caso del aborto, fíjense que la forma de vendernos el producto es decirnos que empodera a la mujer, que es una necesidad de salud, que disminuye la mortalidad materna, que ayuda a paliar una situación económica compleja. Digamos, estas organizaciones entonces que reciben financiación de la IPPF van a ser las encargadas de crear esa necesidad en la población para poder conseguir legalizar el aborto. Entonces, ahí se entiende, ¿no?, claramente cómo esto en general, bien, sale justo, no salen los ítems, pero suma cerca de, si mal no recuerdo, son $19 millones que han recibido estas 10 organizaciones de la IPPF en un periodo de solamente 8 años. ¿Por qué tomamos un periodo de 8 años? Bueno, porque si ustedes entran a la web de la IPPF van a encontrar que el informe financiero del 2008 es el más viejo que tienen, no tienen los informes previos subidos. Y por otro lado, si bien van a encontrar los reportes financieros de 2017, 2018, 2019 y creo que incluso el del 2020, el problema es que la IPPF, si bien tiene la obligación legal, ¿no?, de informar a dónde destina sus fondos, desde el 2016, último año, a partir del 2017 ha dejado de hacerlo, digamos, lo informa de una manera muchísimo más difusa, donde no es posible hacer este análisis. Pero, para que se den cuenta, esto lo pueden chequear en Google ustedes, los reportes financieros están en inglés, tal vez sea la única dificultad, pero más allá de eso, responde a una situación de transparencia y obviamente no conspiranoia, ¿no? Ahora bien, una cosa más, fíjense, tengan en cuenta Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Católicas por el Derecho a Decidir, Balance, Promoción, Desarrollo y Juventud, GIRE, Semillas, Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, Democracia y Sexualidad, INSAD, Red Mexicana de Personas que Viven con VIH y SIDA y Centro de Atención Integral a la Pareja. Probablemente cuando revisen los diarios, cuando se fijen en las campañas sobre la legalización del aborto, si vamos ahora puntualmente al caso de la Corte Suprema que se arranca a tratar el día de hoy para tratar de legalizar el aborto en el estado de Coahuila y de Sinaloa, van a encontrar que quienes están detrás de todas estas cosas, bueno, estos mismos. En el caso de la Corte Suprema, GIRE, digamos, es el principal responsable y principal promotor. Pero es importante tenerlos en cuenta, digamos, no olvidarlos. ¿Por qué? Porque fíjense, acá les toca un momento de anécdota, algo que no tiene que ver con, digamos, no ocurrió en México, pero que sí tiene mucho que ver. Y es, fíjense que cuando nosotros en Argentina tratamos de desenmascarar esta situación y marcamos en el 2018, 2019 y 2020, ¿quiénes eran los que estaban detrás de todo, digamos, de todo este reclamo a favor de la legalización del aborto? Nos trataron de conspiranoicos, de querer ensuciar la causa de las organizaciones que eran financiadas por la IPPF en la Argentina. Fíjense que en el 2018 nosotros tuvimos el debate legislativo por aborto, fue muy largo. Duró, creo que si mal no recuerdo, 6 meses, algo así. Y en ese tiempo se invitaron a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores una serie de expositores para que les dijeran por qué sí o por qué no había que legalizar el aborto a nuestros legisladores, diputados y senadores. En diputados, en la Cámara de Diputados, fueron cerca de 300 personas. En la Cámara de Senadores fueron 72, si mal no recuerdo. Si tomamos solamente los expositores verdes de ambas cámaras, encontramos que en la Cámara de Diputados el 67%, es decir, 7 de cada 10 personas que iba a exponer a la Cámara de Diputados a favor de la legalización del aborto, tenía vínculo financiero directo o indirecto con este tipo de entidades. Y el porcentaje en la Cámara de Senadores aumentaba a un 89%.
9 de cada 10 que iban a hablar tenían un vínculo probado. ¿Cómo probado? Bueno, sencillamente entrando a Google y fijándose en dónde trabaja, quién les financia las investigaciones, digamos, eso. Después había otro tipo de vínculos que son mucho más difíciles de probar, como por ejemplo quién financia un político o quién le pasa un sobre a un periodista, con lo cual al menos 6 de cada 10 o 9 de cada 10. Y cada vez que los increpábamos sobre esta situación, nos decían que estábamos queriendo ensuciar la causa. ¿Por qué? Porque no sirve hablar, digamos, por lo menos para ellos, ¿no?, que su reclamo esté ligado a un negocio. Es muchísimo más idealista, sobre todo para esa pobre gente ignorante que les cree, decir que es la reivindicación de derechos, que estamos hablando de la salud sexual y reproductiva de la mujer, de la liberación, de ayudar, de empatía. Ahora, cuando yo empiezo a ver que hay un beneficio económico detrás de todo este reclamo, la verdad es que en el fondo empiezo a desconfiar de si realmente estamos luchando por ideales, ¿no? Entonces, en ese contexto se tapaba todo. Ahora bien, el 30 de diciembre del 2020, a las 10 de la mañana, horas después de haberse legalizado el aborto en Argentina, sale un comunicado en inglés en la página de IPPF-RO diciendo que festejaban la legalización del aborto en Argentina porque hace más de 20 años que venían financiando a más de 10 organizaciones para conseguir la legalización. Digamos, antes de implantar, digamos, de conseguir la legalidad, esto era algo que se ocultaba porque no era, digamos, no era beneficioso. Después de que se hizo legal, ya importaba poco ocultarlo. Ténganlo en cuenta porque también es un buen recurso argumentativo a la hora de debatir este tema, marcar la financiación. Ahora bien, fíjense que primero podemos sentar el contexto, ¿no? Tenemos una financiación grande al reclamo del aborto, pero no es la única mentira que pulula en el debate. También vamos a tener las estimaciones por aborto, que son como el primer paso para tratar de hablar de la legalización. Tenemos que, dijimos, crear esa necesidad. ¿Y cómo creamos la necesidad para vender el producto? Diciendo que todo el mundo aborta, que los abortos ocurren y en cantidad. En el caso de México, fíjense, nosotros vamos a tener un marco teórico que fundamente esto, que va a responder a una necesidad. Y para este caso, voy a citarles un estudio realizado en 1989 sobre las cifras estimadas de aborto en los medios de comunicación en el periodo de 1974 a 1981. Ahí tienen la cita del estudio. Y este estudio lo que hizo fue analizar qué cifras de abortos se daban en los medios de comunicación entre, como les decía, 1974 a 1981. Y la conclusión a la que llegaron, la principal conclusión, es que siempre que en ese momento, digamos, siglo pasado, se daban cifras sobre aborto, y obviamente estos eran los que militaban el aborto, ¿no? Así como ahora sale alguna nota, algún artículo sesgado sobre por qué es necesario que legalicemos el aborto, por qué se mueren tantas mujeres, bueno, en ese momento era lo mismo. La primera conclusión a la que llega este estudio de revisión es que siempre que se daban cifras sobre aborto no había fuente. Digamos, no había fuente para verificar esa cantidad. Y por otro lado, fíjense, los datos que pudimos extraer a partir del análisis, yo acá les hice un cuadro comparativo para que nos podamos ubicar. Fíjense que México en 1970 a 1980 tenía una población de 50 o 70 millones, más o menos. México al 2016, que es bastante parecida a la situación al día de hoy, tiene 120 millones de habitantes. Teníamos entonces en los 70-80 una mortalidad total entre hombres y mujeres por todas las causas de 400 a 500.000 personas por año. Actualmente tenemos unas 745.000 muertes por año. Fíjense que entonces estos artículos periodísticos hablaban de una hipótesis de mínima y una hipótesis de máxima porque tampoco se ponían de acuerdo, ¿no? Pero de una cantidad de abortos clandestinos que iba de 50.000 a 6 millones. Fíjense que al día de hoy, cuando se ha unificado el discurso abortista, hablan de 700.000 a 1 millón. ¿Por qué? Porque todos toman la misma base que dice, digamos, es un estudio que vamos a ver a continuación, que dice una hipótesis de máxima 700.000, una hipótesis de mínima 700.000, una hipótesis de máxima 1 millón. Pero fíjense lo ridículo, ¿no? 1 millón en 120 millones y antes hablaban de 6 millones en 70 millones.
Por otro lado, estos mismos artículos hablaban de muertes por aborto de 5.000 a 400.000, es decir, igualaba la cantidad de muertes totales por todas las causas entre hombres y mujeres. Y al día de hoy sabemos por el Observatorio de Mortalidad Materna que al 2016 hubo, sin distinguir entre inducido y espontáneo, 70 muertes por aborto. Digamos, los números estaban claramente, eran ridículos. Y de esto fue aprendiendo mucho el movimiento verde, porque empezó a descubrir que su relato era poco creíble si no podían unificar su discurso en torno a la problemática del aborto. Esto sumado a que estamos en la era de la información, ¿no? Parece que todo está en el celular y lo podemos googlear sin ningún problema, que todos entendemos lo que dicen los estudios científicos y la ciencia es la primera en ser citada como si supiera absolutamente todo. Bueno, en ese contexto, el movimiento abortista entendió que tenía que darle un marco teórico a sus estimaciones sobre aborto. Más lento, bien. Bien, entonces nos toca preguntarnos de dónde sale la cifra de 700.000 a 1.000.000 de abortos clandestinos. La respuesta es este estudio de acá, que fíjense, se llama Estimaciones del aborto inducido en México, que ha cambiado entre 1990 y 2006, de la revista Perspectivas Internacionales en Salud Sexual y Reproductiva. Obviamente nosotros podemos desmentir esta cifra de 700.000 a 1.000.000 de una forma muy lógica, ¿no? Muy racional, apelando al sentido común y decir, bueno, si México tiene 2 millones de nacimientos anuales y tiene, en teoría, 1.000.000 de abortos clandestinos por año, quiere decir que 1 de cada 3 embarazos termina en un aborto. Y eso, digamos, si hiciéramos una generalización, podríamos decir que en un año, de todas las mujeres embarazadas que conocemos, una de cada 3 embarazadas tendría que abortar intencionalmente a su hijo. O que todas las mujeres mexicanas tendrían que cada 3 embarazos abortar intencionalmente uno. Sabemos que esa realidad no es la que ocurre, digamos, no es la realidad de México. Creo que todos los que estamos en este auditorio debemos conocer probablemente una mujer que abortó o varias, pero bajo ninguna circunstancia configuran 1/3 de las mujeres que conocemos. Ahora bien, ese podría ser, digamos, la forma de refutar más común, de hecho es la que más se usó en Argentina, pero el día de hoy yo les propongo ir un poquito más allá. Y recuerden esto, tenemos un marco teórico y pareciera ser que la ciencia nunca se equivoca y cualquier cosa por estar citada, fíjense, yo lo veo citado y pienso que es claramente un estudio científico, que es verdadero, que está bien, que es correcto, que digamos, que media el método científico en su realización. Pero si nosotros nos metemos a investigar un poquitito más, podemos encontrar una serie de irregularidades que hacen que este estudio pase de ser una estadística, ¿no? Como lo quieren presentar muchas veces, que pase de ser una estadística científica a que pase de ser una encuesta de opinión y además una mala encuesta de opinión, es decir, totalmente fuera de la ciencia. Ahora bien, lo que necesitamos entender es cómo se hizo este estudio, ¿no? Y lo primero que vamos a decir es que se utilizó el método del Instituto Guttmacher. El Instituto Guttmacher, para, digamos, a modo de curiosidad, recibe su nombre de un hombre que se llamó Alan Guttmacher y cuyo único mérito fue ser uno de los primeros presidentes a nivel internacional de la IPPF. Fíjense cuán estrecho es el vínculo entre las cifras y la organización, que el instituto que realiza las estimaciones está sumamente agradecido con la IPPF. Y estas estimaciones son las que toma la Organización Mundial de la Salud, ONU, UNICEF, digamos, y todos los organismos a nivel internacional, incluso a veces, muchas veces, los gobiernos para tratar de legalizar el aborto. Ahora bien, fíjense en el método en qué consiste. En hacer ingresos o egresos hospitalarios, ¿no? Registrados en el sistema sanitario de un año por causas de aborto y eso multiplicarlo por un factor de corrección. ¿Por qué? Porque la idea es la siguiente. Por cada, digamos, no todas las mujeres que abortan en clandestinidad tienen complicaciones durante su aborto, así que no todas caen al sistema de salud.
Eso quiere decir que por cada una que cayó al sistema sanitario hay un montón, hay un número que no conocemos de mujeres que pudo abortar en clandestinidad pero sin complicaciones. Por eso de esa manera tratamos de estimar la cantidad de abortos clandestinos, ¿no? Ahora bien, fíjense, el primer problema a resaltar es cómo se calcula el factor de corrección. Y el factor de corrección en este caso, y lo dice el estudio, no me lo invento yo, se hizo en base a una encuesta de opinión a 132 profesionales de salud. Lo primero que tenemos para notar es que profesional de salud no quiere decir médico especialista en aborto, en ginecología, en obstetricia, digamos que haya tratado con abortos. Un profesional de salud puede ser un enfermero, puede ser un médico traumatólogo de manos, puede ser un kinesiólogo, no, digamos, puede ser cualquiera siempre y cuando trabaje en el ámbito de la salud. Y por otro lado, fíjense que además de poder ser cualquiera, no hay que respaldar la opinión con ningún tipo de prueba. Yo simplemente digo, bueno, a mí me parece que mueren tantas mujeres por esta problemática y no necesito presentar ningún tipo de evidencia para justificar eso. Con lo cual, obviamente, de plano se va de la ciencia sin, digamos, totalmente. Ahora bien, fíjense que esto podría ser la interpretación de Guadalupe Batallán, porque es una facha, una retrógrada y un antiderechos, pero el mismo estudio tiene, digamos, acá les puse una cita que no sé si se alcanza a leer, que dice de la siguiente manera: si bien tenemos confianza en que entrevistamos una muestra diversa de profesionales de la salud que son expertos en este tópico, no deja de ser una muestra por conveniencia y sus respuestas se basaron en percepciones. A mí hay dos palabras que ya me llaman la atención: muestra por conveniencia y basada en percepciones. O sea, claramente volvemos a, digamos, reforzar esta idea de que no estamos hablando de ciencia. Por otro lado, fíjense, en un estudio científico, no importa de qué área estemos hablando, digamos, la característica principal que tiene es que digamos, tiene que poder ser replicable. Un estudio científico lo que tiene que hacer es detallar de manera perfecta como una receta de cocina, ¿no? Usted tiene que seguir este paso, este paso, este paso, tome estos datos y entonces le va a dar este resultado. Los mejores estudios científicos, como detallan absolutamente todo lo que se hace, si yo, Guadalupe, lo hago al estudio acá en México o lo hace mi hermana en Argentina, tomando los mismos datos y siguiendo los mismos pasos, va a llegar exactamente al mismo resultado. De hecho, los estudios científicos se contrastan entre la comunidad científica y nos fijamos cuán buenos son si a mí me da el mismo resultado, a mi hermana le da el mismo resultado, a Agustín en otra gira, en otro lugar donde sea, le da el mismo resultado. Ahora bien, fíjense que como esto no se basa en pruebas, en un dato que sea verificable, si yo entrevisto 132 profesionales de salud que sean pro aborto, me va a dar un resultado. Ahora, si yo entrevisto 132 profesionales de salud que sean pro vida, probablemente me dé otro resultado completamente distinto. Si agarro 132 profesionales de salud al azar, el resultado de vuelta va a ser completamente distinto. Entonces, eso claramente hace que sea, a nivel, digamos, científico, un muy mal estudio. Bien. Esa es digamos, el gran error de las encuestas, de las encuestas, digamos, del factor de corrección. Fíjense, hay países, este método se utilizó en todos los países donde se intentó legalizar el aborto, donde se pudo legalizar el aborto, y hay, digamos, para países donde fueron más explícitos en el método y hay países donde fueron menos explícitos en el método. En este caso hablan de percepción y de conveniencia. En el caso de Costa Rica se entrevistaron 123 profesionales de salud, de los cuales el 11% se descartó de la muestra para tomar su opinión porque, y les cito casi textual, sus opiniones religiosas o filosóficas les impedían, sus creencias filosóficas o religiosas les impedían ver que el aborto era una práctica habitual en Costa Rica. O sea, como vos tenés, por ejemplo, sos católico y pensás, o sos pro vida y pensás que el aborto
no es una práctica habitual, entonces tu opinión no me sirve y no la voy a tener en cuenta a la hora de calcular el factor de corrección. Fíjense cuál es el nivel de sesgo con el que estábamos, digamos, que explicitaron en el estudio de Costa Rica. En el estudio de Argentina se tomaron 30 informantes claves, de los cuales, digamos, cuando uno se fijaba quiénes eran, qué requisitos tenían que tener, hablábamos de profesionales de salud, funcionarios ligados a la gestión de salud y miembros de organizaciones activistas por los derechos de las mujeres, o sea, organizaciones feministas. Si yo le pregunto a una feminista cuántos abortos le parece que hay en la sociedad, probablemente me diga que todo el mundo aborta. Genial. Bien, y sobre las internaciones, fíjense, hay otro, digamos, uno podría decir, bueno, el gran error está solamente en el factor de corrección, pero también está en las internaciones sobre aborto. Y en el caso de las internaciones, acá lo que vamos a hacer es tomar los datos de IPAS, de un año de internaciones por aborto. IPAS es una organización, obviamente, abortista, se encarga de hacer capacitaciones a médicos para realizar abortos, además vende aspiradores manuales para realizar abortos. Creo que de hecho en México son proveedores, digamos, de gran parte de los aspiradores de Ciudad de México. Entonces, fíjense, es una fuente más que autorizada. Y acá les tiro otro tip a la hora de argumentar. Está muy bueno utilizar las fuentes de las verdes para contraargumentar. ¿Por qué? Porque vivimos en, digamos, una era donde pareciera que la verdad es cierta dependiendo de quién la dice, ¿no? Entonces, si determinado dato me lo da una organización provida, por más cierto que sea, lo primero que nos van a decir del otro lado es, bueno, pero es provida, entonces no, es celeste, no te voy a creer, no sé si es cierto, seguramente hay sesgo. En cambio, si yo presento una fuente verde, la verdad es que va a ser muchísimo, digamos, el poder para convencer al otro es muchísimo mayor, porque incluso hasta tu organización reconoce esta realidad. En este caso, entonces, vamos a tomar a IPAS. IPAS tiene un informe sobre internaciones hospitalarias de mujeres de 15 a 24 años, donde analiza en un periodo de 12 años, del 2000 al 2012, la cantidad de internaciones por abortos registradas en el sistema sanitario. Del 2000 al 2012, cuando uno analiza la tabla, lo primero que va a ver es que sin aborto legal lograron en México una reducción del 1,1% en un periodo de 12 años. Con lo cual, digamos, esto también se verifica con la mortalidad materna, con lo cual, de vuelta podemos decir, no se puede poner como solución al aborto la legalización, porque las internaciones y la mortalidad materna ya por sí solas, con las políticas que viene implementando México, viene demostrando una reducción. Probablemente haya políticas que puedan hacer que podamos reducirlo aún más, pero no es necesaria la legalización. Por otro lado, fíjense, si tomamos las cifras del 2012, estamos hablando de 1.300.000 internaciones por aborto inducido, es un poquitito más, ¿no? Y si vemos el desglose de esas cifras, encontramos lo siguiente. Solo un porcentaje menor al 2% son por aborto médico, es decir, aborto con pastillas, es decir, misoprostol. Después encontramos que el 66,3% son por aborto no especificado, y las causas, digamos, el porcentaje restante son por distintos diagnósticos de aborto espontáneo. Ahora, obviamente, si yo tuviera que calcular la cantidad de abortos inducidos, lo que haría sería tomar ese 2% por aborto médico, que sé que es el aborto inducido con pastillas con misoprostol. Pero las verdes no agarran ese 2%, agarran la totalidad de la cifra, porque argumentan que probablemente en ese 66,3% o en ese porcentaje de los abortos espontáneos, había muchos médicos que cuando les cayó una mujer que se había inducido un aborto, tuvieron miedo y prefirieron registrarlo como aborto espontáneo o como aborto no especificado, porque tal vez el médico que la atendió fue el mismo médico que le realizó el aborto, y entonces, para no ser descubierto, lo registra como aborto espontáneo o como aborto no especificado. Digamos, son todas suposiciones que no tienen, obviamente, de vuelta a prueba, pero de ese modo podemos tomar el 1.300.000 abortos y multiplicarlos por ese factor de corrección que ya sabíamos que estaba sesgado. Entonces, por las dos variables que conforman parte de la ecuación, conseguimos aumentar la cantidad de abortos y llegar a ese 1.000.000 o a esos 700.000 abortos. Pero ¿qué es lo primero que nos tiene que llamar la atención? Más allá de, obviamente, sobredimensionar el número,
que de ese 66,3% de abortos, lo más probable es que la mayoría de esos abortos sean por aborto espontáneo. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud, de vuelta, organización abortista, calcula que entre el 20 y el 25% de los embarazos terminan en abortos espontáneos. Es decir, en un país como México, donde tenemos más de 2 millones anuales de nacimientos vivos por año, es esperable que haya cerca de 740.000 abortos espontáneos. Y es muy probable también que esos abortos que ocurren en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre, muchos se compliquen y necesiten de una internación. Además, imaginémonos la situación. Soy una mujer que abortó en una situación de clandestinidad. Y a menos de que me esté muriendo, no voy a caer en el sistema sanitario porque acabo de cometer un delito, ¿no? Por otro lado, si soy una mujer que está esperando un bebé y que de pronto siento que no se mueve, que hay pérdidas, que hay algo irregular, bueno, lo más probable es que ante cualquier síntoma de alarma caiga en el sistema sanitario para ver qué le está pasando a mi bebé. Digamos, en un caso vamos a tener mujeres que van a tratar de no recurrir y en el otro caso vamos a tener mujeres que van a tratar de recurrir tal vez de manera excesiva al sistema sanitario para controlar sus embarazos, porque además no tienen nada que temer, sino y todo para preocuparse. Bien, fíjense, ya dijimos, sobredimensionamos las cifras. ¿Y qué nos da como resultado esto? Bueno, que el método del Instituto Guttmacher ha fracasado para cada país donde ha estimado cantidad de abortos. Acá tenemos un caso, digamos, muy cercano, el caso de Ciudad de México. En Ciudad de México, para el 2006, se estimó una cantidad de 165.000 abortos clandestinos con el método del Instituto Guttmacher. El primer año de la legalización, hasta el día de hoy, el número oscila entre 10.000 y 15.000 abortos legales registrados. Es decir, menos de un 10% de la cifra que se había estimado con el método del Instituto Guttmacher. Les pongo otro ejemplo, Uruguay. Uruguay legalizó el aborto en 2013. Antes de la legalización se estimaban 150.000 abortos clandestinos. Primer año de la legalización hubo 7.100, es decir, un 5% de lo que se había estimado. Y no, digamos, no es que Ciudad de México y Uruguay son la excepción, son la regla. El método del Instituto Guttmacher fracasa cada vez por un número que es 10 veces más grande la cantidad de abortos que se estiman en un país. Con lo cual, obviamente, si yo quiero elaborar una política pública, como es la legalización del aborto para que las mujeres no se mueran, no puedo tomar datos que estén sesgados y datos que ya esté probado que me den mal. Tengo que tomar los mejores datos, pues estamos hablando de un tema de salud, estamos hablando de la vida de las mujeres, estamos hablando de la vida de los niños por nacer, pero sobre todo, y estamos hablando también de la administración de recursos estatales. Y no es lo mismo si yo destino recursos a paliar las causas obstétricas directas que matan a las mujeres, o el cáncer, o la neumonía, o la desnutrición, que se cobran miles de vidas, cientos y miles de vidas por año, a una causa que sé que no va a disminuir porque está sobreestimada. Y eso nos da la puerta para meternos en lo siguiente, que es la mortalidad materna en México. Otro dato crucial que tengo que tener en cuenta a la hora de debatir. Fíjense que la mortalidad materna, por definición, es la mortalidad durante el embarazo, parto o puerperio por causas relacionadas al embarazo, parto o puerperio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy una mujer embarazada que va en un auto y muere por un accidente de tránsito, esa muerte no va a figurar en la mortalidad materna, va a figurar en las muertes por accidente de tránsito. Así que fíjense que estamos hablando de una causa muy específica. Y para eso vamos a desglosar los datos del 2016 del Observatorio de Mortalidad Materna. Para ese año hubo 812 defunciones por esta causa, y de ellas 241 muertes son por causas obstétricas directas, 198 por enfermedades hipertensivas del embarazo, 127 por hemorragias. Luego tenemos otras complicaciones, principalmente del embarazo y el parto. Así está, digamos, es la categoría, no es que yo me haya querido ahorrar palabras. Y finalmente tenemos 70 muertes por aborto. Es decir, estamos hablando de la quinta causa de mortalidad materna en México, no es la primera.
Eso quiere decir un 8,6% de la mortalidad materna. Es una causa claramente minoritaria. De todas las mujeres que mueren por mortalidad materna, que se registran en la mortalidad materna, menos de 1 de cada 10 fue por causas de aborto. Y estas 70 muertes no distinguen entre inducido o espontáneo. O sea, ni siquiera tenemos la certeza de que esa mujer quiso inducir su aborto. E incluso tenemos algunos datos interesantes más, por eso tomamos los datos del 2016 del Observatorio de Mortalidad Materna. Y es que de esas 70 muertes, fíjense que 43 ocurrieron en servicios estatales de salud, 16 en instituciones de seguridad social, 6 en hospitales y clínicas privadas, 3 en la vía pública y otros lugares, y solo 2 en sus hogares. Es decir, claramente de estas 70 muertes, solamente 5 no estaban institucionalizadas. Con lo cual no es cierto que la penalización del aborto, que la ilegalidad del aborto, haga que la mujer no recurra al sistema sanitario cuando lo necesita. Porque obviamente 65 de estas muertes, que de vuelta no sabemos si son por aborto inducido o por aborto espontáneo, recurrieron al sistema sanitario, recurrieron a las clínicas privadas, recurrieron a las instituciones de seguridad social. Con lo cual, la penalización hasta ahora no vendría teniendo ninguno de los problemas que le endilga el sector abortista. Además, fíjense, y acá vamos a citar a un científico que la verdad es que sirve muchísimo de referencia cuando hablamos de aborto, que es el doctor Elard Koch. El doctor Elard Koch es un epidemiólogo chileno de muchísima relevancia en el campo científico, y lo que hace él es investigar, a partir de datos completamente verificables, hacer análisis sobre la situación del aborto y la mortalidad materna en distintos países, sobre todo de Latinoamérica. Tiene 2 estudios que son muy buenos, que lo han consagrado, digamos, a nivel mundial, ¿no?, en la comunidad científica, que son el experimento natural chileno y el experimento natural mexicano. Estos estudios los pueden encontrar en la web del Melissa Institute, que es el centro de investigación para el cual él trabaja. Los estudios están en inglés y están en castellano, se pueden descargar de manera gratuita. Así que fíjense que está al alcance de todos. El que tenga ganas, después le recomiendo que lo lea. Bueno, y Koch lo que hace en un artículo que se llama Mortalidad materna en México, en la revista Red Bioética, es analizar las causas que inciden mayoritariamente en la mortalidad materna en México. Y encontró 7 factores principales. Y dice lo siguiente: la violencia física durante el embarazo aumenta el riesgo de complicaciones obstétricas por golpes, lesiones, labor prematura del parto y hemorragias. Las mujeres afectadas sufren frecuentemente barreras para acceder a un buen control del embarazo. En el estudio de los 32 estados mexicanos, la violencia contra la mujer en el último año fue identificada como un factor que influye en la mortalidad materna global y la mortalidad relacionada con el aborto. Se estimó que entre 2,8% y 7,2% de las muertes maternas entre los estados mexicanos pueden estar relacionadas con eventos de violencia. En México, la violencia contra la mujer varía de 6,3% en Oaxaca hasta 20,9% en la Ciudad de México, que, oh casualidad, fue la primera en tener aborto legal. ¿Qué vemos con esto? Bueno, lo que tiene que llamarnos la atención desde el principio es que de esas 70 muertes que no sabemos si son aborto inducido o espontáneo, los datos a los que Koch pudo acceder, que son datos del Estado, revelan que la mayoría de esas mujeres estaba en situaciones, en contextos de violencia física. Es decir, cuando las feministas que dicen luchar por la mujer salen a reclamar aborto para la liberación sexual, para empoderarse, para la salud sexual y reproductiva, están invisibilizando las verdaderas causas de las mujeres que mueren por aborto en México, que mueren en contextos de, digamos, muchísima violencia y, peor aún, que ante todo este tema están completamente invisibilizadas, porque nadie piensa en el aborto como una mujer que está sufriendo violencia, sino que piensa en el aborto como la mujer de clase media que quiere poder pagar el aborto en cuotas. Ahora bien,
Fíjense que si hablamos de mortalidad materna, nos toca también analizar qué son las verdaderas causas que inciden en la mortalidad materna, porque está bueno en un debate no solamente atacar los argumentos del otro, sino mostrar cuáles son las verdaderas soluciones, el camino a seguir que hace una diferencia. Y en este caso les vuelvo a citar otro estudio de Koch, que es el experimento natural chileno. Ustedes sabrán que en Chile hubo aborto ilegal, completamente ilegal, ni siquiera en casos de violación, aborto legal, completamente legal, a demanda, aborto ilegal de vuelta y desde el 2017 tienen aborto por causales. Entonces Koch lo que hizo fue agarrar los datos que había recolectado el Estado chileno, en ese caso, digamos, en los contextos de legalidad e ilegalidad, sobre mortalidad materna, y ver, digamos, analizar si eso hacía que disminuyera o aumentara la mortalidad materna. Fíjense, ahí tienen todas las barritas, que son la mortalidad materna año a año, y lo que encontró fue que el aborto, la legalización o restricción del aborto no incidía en la mortalidad materna. Lo que realmente afectaba y así lograba una disminución en la mortalidad materna era el acceso a cloacas y agua potable, las mejoras en las condiciones generales de vida de la mujer, el acceso a la educación, la atención primaria de los embarazos. Digamos, esas eran las razones que hicieron que Chile fuera en el 2005 el segundo país con menor mortalidad materna de América y el primero a nivel latinoamericano. Y esas mismas mejoras, un plan muy parecido, fue el que hizo que Uruguay, al 2008, sin tener aborto legal, lograra superar a Chile y posicionarse ahí sí como el segundo país, en el 2008, en tener la menor mortalidad materna de Latinoamérica. Ahora nos toca preguntarnos, ¿a qué se expone una mujer que aborta, no? ¿Por qué es tan complejo? Y bueno, claramente una mujer que aborta y por eso no se reduce la mortalidad materna, se expone a duplicar la probabilidad de cáncer de mama, duplicar la probabilidad de cáncer de cuello de útero y hasta 5 en el primer aborto y hasta 5 veces en el segundo. Tiene mayor riesgo de cáncer de ovario, tiene infertilidad por desgarramiento uterino o lesiones en el útero o placenta previa y abortos en embarazos posteriores e incluso muerte. Según un estudio realizado por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo para el Bienestar y Salud de Finlandia, el índice de muerte asociado al aborto es 2,95 veces más alto que los embarazos que llegan al parto. Es decir, abortar es 3 veces más riesgoso que parir. Pero bueno, ya vimos un poco de números. Ahora nos toca abocarnos un poco a lo que es el marco jurídico sobre aborto, porque ustedes podrán decirme, muy bien Lupe, pero a mí la verdad es que el derecho no me sale, no me gusta, me parece aburrido. Pero es indispensable conocer la legislación de México y la legislación de este estado a la hora de hablar sobre aborto. Y en este caso vamos a arrancar tratando de desglosar el Código Penal Federal, porque si bien la situación del aborto varía estado a estado, yo lo que les voy a proponer acá es un análisis, una forma de poder, digamos, entender la ley para aquel que no es conocedor del derecho, para que tampoco nos puedan engañar cada vez que hablamos de esta situación. Tengan en cuenta que cada vez que hablamos de derecho tenemos una pirámide jurídica donde arriba de todo vamos a tener la Constitución. En el caso de México, después de la Constitución viene una serie de tratados de derecho internacional sobre derechos humanos y debajo de eso vamos a tener todo lo que es el resto del derecho interno. Códigos, leyes especiales, ordenanzas, etcétera. En el caso, bueno, acá decíamos vamos a empezar por el Código Penal Federal, no porque sea más importante que la Constitución, sino porque me parece que es mucho más accesible para ustedes arrancar por esto porque es directamente lo que se quiere modificar. Ahora bien, fíjense que cada vez que hablamos de extensos cuerpos normativos, tenemos que tener algún tipo de organización. En un libro de literatura nos queda más que claro que está, digamos, en una novela, separado en partes, en capítulos, a veces en subtítulos. Bueno, en este caso vamos a tener una separación en estos extensos cuerpos normativos en libros, títulos y capítulos. ¿Por qué? Y bueno, porque imagínense que un juez, un fiscal, una persona que tiene, digamos, duda de si ha sido víctima de un delito, por ejemplo, tiene que poder revisar el código y en el mismo código van a convivir los delitos por evasión fiscal, homicidio,
vamos a tener también, no sé, secuestros, vamos a tener estafas. Y entonces tengo que tener alguna manera organizada de en esa cantidad enorme de delitos de poder encontrar las cosas. Entonces es crucial bajo qué libro, bajo qué título y bajo qué capítulo se encuentra, digamos, caratulado, digamos, se encuentra agrupado cada delito. En el caso del Código Penal Federal tenemos el título de Delitos contra la vida y la integridad corporal, artículo 329, ¿no? Y ahí tenemos la primera definición sobre lo que es el aborto. Y dice, el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Esto difiere de la definición de aborto que se da en Ciudad de México, que fíjense está acá abajo, para el Código Penal de Ciudad de México, en el artículo 144 dice que el aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Digamos, alguna de las tantas incoherencias que tiene la Ciudad de México en cuanto a este tipo de legislación. Después vamos a tener en el Código Penal Federal, artículo 330 y 331, penalización del aborto hacia terceros, que al día de hoy no la vamos a analizar, no nos interesa. Y después tenemos el artículo 332 que dice, se impondrán de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consientan que otro la haga abortar, si concurren estas 3 circunstancias: que no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo y que éste sea fruto de una unión ilegítima. Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión. ¿Por qué les resalto este artículo? Bueno, porque muchas veces se quiere abogar la inconstitucionalidad de ciertos artículos del Código Penal para decir que hay que legalizar el aborto. Yo el día de hoy voy a mostrarles otra cosa en la que tal vez estamos un poco dormidos, que es: existen ciertas inconstitucionalidades en torno al aborto, pero no para legalizarlo, sino que sirven aún para restringirlos más. ¿Por qué? Porque acá lo que se está diciendo es que vamos a atenuar la pena de aborto si el niño ha sido, digamos, fruto de una relación extramatrimonial. O sea, la vida de una persona vale menos por el contexto en el que ha sido concebida. Esto contradice claramente el artículo 1 de la Constitución mexicana, que dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. El género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En este caso, obviamente, queremos atentar o menoscabar la dignidad del niño por nacer en función del contexto en el que ha sido concebido. Obviamente ahí tenemos la primera alarma, un lugar donde trabajar en esto de tratar de hacer una agenda propositiva y tratar de construir una cultura por la vida. Hay que empezar a sacar ese tipo de artículos retrógrados y machistas del código. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros lo que queríamos era realmente salvar las 2 vidas y enaltecer la dignidad de la persona. Pero por otro lado, fíjense que muchas veces estas excepciones de no punibilidad, de atenuar la pena, son los lugares de donde se agarran las feministas para decir, bueno, si en este caso el aborto está atenuado, entonces tenemos que conseguir que esté esa pena atenuada, que sea la regla para todas, o que si en este caso es no punible, entonces la regla tiene que ser que sea no punible para todas sin excepción. En vez de reconocer la situación de discriminación a la que someten a un grupo, pretenden que nos discriminen a todos por igual, pero no se dan cuenta que la razón por la cual se está discriminando a alguien es sumamente, es sumamente nociva y obviamente atenta y acá de vuelta menoscaba los derechos y libertades de las personas. Continuamos. Artículo 333 y 334 del Código Penal Federal. Determina el aborto no punible en caso de imprudencia de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación y en caso de riesgo de vida de la mujer embarazada o el producto respectivamente. Obviamente lo primero que notamos es, el caso de violación aplica todo el análisis que hicimos recién, estamos discriminando a una persona, decimos que en ese caso va a ser no punible, digamos, el delito es menos grave, por así decirlo, en razón del contexto en que ha sido concebida una persona. Este tipo de legislaciones que se dieron mucho en el siglo pasado responden a una serie de teorías del derecho penal que pensaban que cosas, digamos,
problemas de una persona, como ser un violador, ser un enfermo, se transmitían a su descendencia. O sea, de vuelta es sumamente discriminatorio, ¿no? Y fíjense, tenemos el otro, ¿no? Caso de riesgo de vida de la mujer o el producto. Fíjense cuán incoherente es querer aborto, es decir, matar al niño que está formándose, gestándose, porque corre riesgo la vida de ese mismo niño. O sea, claramente hay muchísimas cosas que cambiar. Pero claramente con la penalización del aborto, lo primero que nos toca preguntarnos es, ¿hay mujeres presas por abortar? Y bueno, cuando vamos a los datos encontramos que, según información del Registro Nacional de Información Penitenciaria, hasta el 31 de diciembre del 2019, en México había 100 hombres y 5 mujeres presas en las dependencias de los distintos estados. Esas 5 mujeres que están presas por aborto están presas por homicidio agravado y por aborto. Es decir, no son la mujer que ocasionó su propio aborto o que consintió su propio aborto. Son mujeres que realizaron el aborto de otra y que además no solamente mataron al bebé de la otra mujer, sino que mataron a esa misma mujer. Con lo cual, de vuelta, los datos demuestran que la penalización del aborto no recae sobre la mujer que aborta. Y tenemos aún más. En Baja California solo hay 4 hombres presos por aborto, no hay ninguna mujer, según la Secretaría de Seguridad Social y Protección Ciudadana, al 15 de mayo del 2021. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, con que el derecho penal ha reconocido una realidad, que es que la cárcel es un factor criminogénico. Quiere decir que ahí se genera el crimen. Entonces, una persona que ha entrado a prisión por un periodo muy corto de 6 meses, empieza a convivir con narcotraficantes, secuestradores, violadores, asesinos, estafadores, digamos, con las mentes expertas del crimen. Y en ese periodo, digamos, entró mal porque había delinquido y sale peor porque sale sabiendo cómo delinquir de mejor manera, más efectiva y que no te descubran, y de muchísimos más delitos. Entonces, las funciones de la pena, que son cumplir el ideal de justicia y la utilidad social, se ve sumamente afectada, porque sí cumplimos el ideal de justicia, la persona es castigada por haber cometido un delito, pero la utilidad social es nula. ¿Por qué? Porque entra mal y sale peor y sale a delinquir en la sociedad. Entonces, por esa misma razón, el derecho penal tiene una serie de medidas alternativas para evitar que una persona caiga en prisión, pero que aún así pueda cumplir con el ideal de justicia y pueda reparar el daño que cometió. Y este tipo de medidas las encontramos en la parte general del Código, como la suspensión de juicio a prueba o la ejecución condicional, que nos permiten cambiar, por ejemplo, la pena por tratamiento médico o por trabajo comunitario. Y esta es la vía procesal que siguen las mujeres que abortan. Ahora bien, vamos a la Constitución. El artículo 1 dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Muchas veces el argumento es que como no hay protección constitucional explícita de la vida del niño por nacer, entonces a la Constitución mexicana no le importa el niño por nacer. Pero da la casualidad que entre esos tratados de derecho internacional que tienen primacía por sobre el derecho interno en México, está la Convención sobre los Derechos del Niño, que su artículo, en su preámbulo, que tiene carácter normativo por el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, dice que el niño, por su estado de indefensión y vulnerabilidad, necesita de la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Entonces, la Convención de Viena lo que me está diciendo es que hay niños antes del nacimiento, es decir, durante el embarazo. Por esa misma, no establece un punto como ese, por ejemplo, en el caso de Argentina, que decimos que es desde la concepción, pero sí sabemos que hay un niño que merece ser protegido por el Estado en la ley. Fíjense que además este criterio es ratificado por la misma Corte Suprema de Justicia, que es la que ahora va a discutir el tema del estado de Coahuila y de Sinaloa, olvidándose completamente de lo que ya había resuelto hace un par de años. Pero bueno, la Corte Suprema dijo que de la Convención sobre los Derechos del Niño se desprende la protección de la vida del niño, tanto antes como después del nacimiento, esto mismo que les venía diciendo recién.
Además, a la Constitución mexicana le importa tanto la vida del niño por nacer que en el artículo 123 dice lo siguiente: se establece la obligación para el patrón de observar en los centros de trabajo normas y medidas sobre higiene, seguridad y prevención de accidentes de trabajo con el objeto de garantizar la vida y la salud del producto de la concepción tratándose de las mujeres embarazadas. No me pueden venir a decir que a la Constitución mexicana no le importa la vida del niño por nacer, porque no estamos hablando de la ley laboral, la ley de trabajo. Estamos hablando de la Constitución, y en la Constitución se establece la obligación al patrón de cuidar la vida y la salud del niño por nacer de su empleada. Digamos, tan importante es que lo vemos ya en la Constitución. Bueno, la Constitución igual y el Código Penal no son los únicos lugares donde encontramos disposiciones para proteger la vida del niño por nacer. Fíjense que en el Código Civil Federal dice lo siguiente. Libro 1, de vuelta, acuérdense, libros, títulos y capítulos de las personas, o sea, abajo de todo ese libro vamos a encontrar solamente lo que es relativo a las personas. Si el niño por nacer no fuera una persona, entonces no habría referencias a él bajo este libro. Artículo 22. La capacidad jurídica de las personas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Además, en el artículo 23 dice: la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia. Ya terminó. Fíjense, acá lo que están haciendo es muchas veces argumentar que como el niño por nacer no ha nacido, ¿no? Entonces podemos pasar por encima, podemos tratar de vuelta de atentar o menoscabar la dignidad de la persona humana que se está gestando. Finalmente, podemos encontrar obviamente que la situación jurídica del aborto varía estado a estado, ¿no? Sobre todo lo que es el Código Penal, pero así como les marqué las cosas malas sobre las que trabajar, hay muy buenas iniciativas sobre las que trabajar. Y fíjense que en el estado de Tamaulipas es completamente ilegal por el artículo 361, pero es imposible reemplazar la pena de aborto, la pena de prisión, por tratamiento médico integral, para el cual solo bastará que lo solicite y ratifique la responsable frente al juez. Dicho tratamiento deberá ser provisto por las instituciones de salud del Estado con el objeto de apoyar a las mujeres a superar los efectos causados como consecuencia del aborto provocado, así como reafirmar los valores humanos por la maternidad, ayudando al fortalecimiento de la familia, artículo 357. Es decir, en Tamaulipas no es necesario conocer la parte general del código para entender que la mujer puede reemplazar la pena por por trabajo comunitario o tratamiento médico. Esto es una excelente iniciativa, ¿por qué? Porque cada vez la gente conoce menos la ley y de esa manera no hay que ser un experto en derecho para saber, digamos, que las mujeres no van presas por abortar. Por otro lado, y ahora sí, realmente para terminar, hacemos un breve repaso de lo que es el estado de la situación del aborto en el estado de Baja California. En el Código Penal del estado tenemos artículo 133, se establece de 1 a 5 años de prisión para la mujer o tercero que provoque el aborto, y en el artículo 133 tenemos las causales de no punibilidad: aborto por peligro de vida, aborto culposo, aborto por violación antes de los 90 días. Está bueno más o menos tener una idea de dónde estamos situados, pero recuerden de vuelta, por esta razón solamente hay 4 hombres presos por generar los abortos de las mujeres y no hay ninguna mujer presa. Digamos, lo habíamos visto hace un ratito. Dicho esto, bueno, terminamos acá, cumplo con el tiempo, espero que les haya servido muchísimo y que puedan salir a debatir y comerse el mundo con estos datos.